Hola, ¿cómo va? Soy Sebas de Plantas Colog. Hoy les traigo un video que nada tiene que ver con el cuidado de plantas, sino con los precios que tienen las plantas en el mercado. Y estuve haciendo una encuesta en Instagram acerca de qué opinan ustedes, o sea, cuáles son las razones por las cuales los precios de algunas especies son mucho más altos que otras. Así que nada, hoy vamos a estar analizando un poco algunas de las respuestas que me parecieron interesantes, como para tocar algunos conceptos y algunos conocimientos que tengo en el tema. Bueno, uno de los temas que salió en Instagram es el tema del origen, ¿no?, de las plantas. Que es más cara porque el origen no es, digamos, Argentina. Y la realidad es que estuve viendo también en un montón de cuentas, un montón de viveros y demás, que están como vendiendo plantas y se las adjudica como importadas, ¿no? Y ese es como un error de concepto, creo yo, y es mi opinión. Todo lo que diga en este video va a ser parte de mi opinión y basado en mi experiencia en el rubro, ¿no? Pero si vamos a lo concreto, no hay importación de plantas en Argentina, o no hay por lo menos importación de ejemplares que luego se ponen directamente a la venta. Sí, quizás en algún momento se importaron ciertas plantas madres, ciertos ejemplares que iban a funcionar como plantas madres, pero no se importan ejemplares, no se importan 10.000 ejemplares y se venden 10.000 ejemplares. Eso es totalmente incierto. Y yo entiendo que esta cuestión del importado o no importado, en realidad entiendo que son mensajes que se repiten y no creo que sea como mala leche o mala intención de las personas que venden. Pero sí es recontra importante que todos sepamos que no existe tal importación. Para importar una planta al país es necesario llevar una serie de trámites en el SENASA que es enorme y tedioso, por lo cual esto se hace como quizás a gran escala. Hay importación de plantas, pero les puedo asegurar que la mayoría, diría que más del 90% de los ejemplares que encontramos en cualquier vivero son de origen nacional. Sí, como les dije antes, se importaron alguna vez o bulbos o ejemplares o esquejes, etc. Pero que desde ese momento funcionan como plantas madres y no como plantas finales. Entonces, cuando a nosotros nos venden una planta que surgió de un esqueje de que se compró hace 30 años y se sigue diciendo que es importada, es una total mentira. Y nos cobran esa planta como importada muchísimo más cara, el doble, el triple a veces, y no tiene sentido. Porque la planta madre fue importada hace un montonazo de tiempo y sin embargo hoy se produce en el país. O sea, si se trajo un esqueje a este país para generar nuevas plantas, no van a seguir importando, van a generar una primera tanda de plantas madres y luego sí van a vender ejemplares más chicos, pero todos de producción nacional. Si vamos al caso, por ejemplo, acá yo tengo un montón de philodendrons. Este es un philodendron melanocrysum, no sé si sale en plano, Sodiroi, Scindapsus pictus. Son plantas que no son endémicas de acá. Entonces, quizás la palabra que se debería utilizar es que no son endémicas, pero con eso tampoco, porque la mayoría de las plantas que nos gustan o que queremos tener en casa no son endémicas. Es más, a veces hay como un desconocimiento total acerca de plantas que son de acá, que son endémicas, que son nativas, y sin embargo no se les da bolilla en el mercado. Muchísimas, ¿eh? Ya voy a hacer algún video contando un poco quizás sobre plantas nativas, para adentrarnos un poco más, pero no me quiero desviar. Esta cuestión del importado no debería tener lugar en el precio de una planta, porque eso pasó hace mucho tiempo. Les dejo como una pregunta. ¿Por qué, si es como tan sencillo o tan natural, o en el mercado existen las plantas importadas, ¿por qué no tenemos Rhaphidophora tetrasperma? ¿Por qué no tenemos estefanias? ¿Por qué no tenemos ollas, no sé, raras? Digo, ¿por qué no están en el mercado? Eso ya creo que les da la pauta acerca de que lo que consumimos acá en este país es todo de origen nacional. Otra cuestión que salió en Instagram, que me estuvieron comentando, es el hecho de que sea variegada, ¿no? Esa cuestión tiene que ver no solo con que es variegada, es más cara, sino también con un juego de oferta y demanda. El variegado siempre hablando del variegado en una planta que quizás es verde, supongamos una monstera deliciosa, es verde
y de 10.000 monsteras se extraen 2 que son variegadas. Ese variegado es valioso porque se necesitan como muchas plantas para poder obtener alguna mutación genética que nos regale 2. Entonces, al haber solo 2 en el mercado y muchísima gente queriendo comprarla, se genera este juego de la oferta y la demanda. Entonces, si hay muchas personas queriendo comprar algo y de ese algo hay poco, esa persona que la vende le va a poner el precio que quiera, porque va a haber tanta gente que si yo te digo a vos, sí, esto vale 10.000 pesos, capaz a vos no te gusta, pero atrás hay un montón de gente que va a seguir preguntando e incluso lo va a pagar, incluso hasta va a doblar el precio de lo que vos pedís con tan solo tenerla y cuidarla. Entonces eso tiene que ver con el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando hay poco de algo y mucha gente queriendo eso que hay poco. Otra cuestión que surgió es que está más cara porque se pone de moda. Esta cuestión tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la oferta y la demanda, pero a la vez también, al menos en Argentina, este es un análisis de acá, de este país, generalmente lo que se pone de moda es lo que vemos en Instagram, lo que vemos en YouTube, lo que vemos en redes sociales, y que por lo general son cuentas de otros países, ¿no? Como Australia, como Inglaterra, Estados Unidos, que quizás tienen un acceso mucho más sencillo porque se pueden enviar plantas por correo, por ejemplo. Entonces se ponen de moda esas especies que ellos las pueden conseguir desde cualquier parte del mundo porque les llega. Pero acá en Argentina, como les decía antes, es un tema poder importar una planta o poder siquiera recibirla por correo. Entonces todo eso que vemos que se pone de moda, acá quizás existe en ciertos puntos del país, lo que pasa es que es muy difícil conseguirlas o es demasiado rebuscado conseguirlas. Entonces eso también tiene relación con otra de las cuestiones que saltaron, que es la rareza, ¿no? O sea, como que se ponen de moda las rarezas. Por eso, porque también está esta cuestión de, listo, yo la tengo y no la tiene nadie más. Como que las modas tienen que ver con eso, con una cuestión exclusiva, de querer tener lo que nadie tiene, o querer sentirse único o única, únique, con respecto a una especie que quizás no es tan común, ¿no? Generalmente creo que va por ahí, se van poniendo de moda este tipo de plantas que son o muy llamativas o que se consiguen muy poco, pero esa combinación de todo hace que los precios aumenten. Porque es así, porque es rara, porque tal vez para conseguirla tenés que estar meses siguiendo proveedores, o tenés que estar meses viajando, o tenés que estar meses charlando con la gente para de uno a otro ir llegando a algún vivero que quizás la está produciendo. Sí les puedo decir que en Argentina se producen un montón de estas plantas que consideramos raras y que no son raras en algunos puntos del país. Quizás son raras para nosotros acá porque estamos acostumbrados a siempre lo mismo. Pero a gran escala no se producen estas plantas. Lo que más se produce es lo que más vemos en cualquier lugar, ¿no? Cuando encontrás palos de agua, diefenbachias, monstera deliciosa, potus y demás. Son todas plantas que son divinas, hermosas, a todos nos gustan, creo que todos tenemos una en casa, pero cuando buscamos un poco más allá nos encontramos de que los productores y las productoras, los productores, eligen producir las especies que más demanda tienen, pero por una cuestión clásica, por una cuestión de costumbre, ¿no? No hay, creo yo, por parte de las personas que producen plantas, como un análisis real de qué es lo que queremos nosotros como consumidores. Lo que les puedo decir es que quizás los productores están como produciendo siempre lo mismo y no nos tienen en cuenta quizás con los gustos que tenemos y demás. Entonces resulta que lo más masivo, lo más fácil de encontrar es lo que menos está de moda quizás, y por eso creo yo que no está de moda. Otra de las cuestiones que saltaron a la luz es que porque una planta es más cara porque es más difícil de propagar, y eso no necesariamente es así, ¿no? Hay plantas, por ejemplo philodendrons, ahora está todo el mundo buscando Philodendron verrucosum, y es una planta súper fácil de propagar. Lo que pasa es que no se consigue en el mercado, no hay en el mercado una producción masiva. Y después hay plantas como el potus, que también es igual de fácil de propagar y quizás es un poco más barato. No es una cuestión que vaya por ahí, ¿no? No es que porque es más difícil de propagar
es más cara. No, a veces no tiene sentido, no tiene correlación. Sí hay algunas plantas, por ejemplo la Samioculca, que es una planta que tarda de 6 a 10 meses en generar de un esqueje o de una hoja, etcétera, generar una planta. Entonces capaz tardás un año en producir unas Samioculcas y es obvio que va a salir más cara porque nada, tiene mucho tiempo de producción. Entonces ahí como que tiene sentido, ¿no? Hay cuestiones que han dicho que tienen sentido, el tamaño de una planta. Sí, obvio, pero el tamaño no tiene que ver con la especie, ¿no? Lo que sucede en Argentina, y con esto hago también como un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es la floricultura en Argentina, no hay como una gran actualización tecnológica con respecto a la propagación de plantas. Casi todo lo que encontramos en el mercado se hace a partir de esquejes, se esquejan plantas madres y con eso se van propagando, pero quizás en otros países se utiliza cultura de tejido, que es como extraer una pequeña parte según la especie, se extrae una raíz aérea, se extrae una semilla, etc. Y con eso en un laboratorio, mediante ciertas características y como un clima ideal, se va haciendo propagación a través de esa pequeña muestra de tejido. Entonces con eso se logra que quizás en 6 meses producís 2000 plantas, que de la otra forma con los esquejes necesitas como muchísimo espacio, muchísimo sustrato, muchísimo tiempo, hay muchísimas bajas porque generalmente el 30% de los esquejes no prospera. Entonces esta cuestión también hace que no se pueda satisfacer la demanda que hay en el mercado de aquellas plantas que más nos gustan, ¿no? Yo creo que el día en que los productores y las productoras se den cuenta cuáles son las especies que nosotros queremos tener en casa y que queremos cuidar, realmente van a empezar como a valorar este mundo de las plantas, ¿no? Van a empezar a entender que ya no son cosas, no es una planta no es una cosa. Entonces creo que dándole valor a una planta también se le da valor a cómo esas plantas se cultivan, cómo se propagan, qué especies se propagan, una continua búsqueda de nuevos ejemplares, nuevas especies, o de ir probando, hacer híbridos. En el país no se generan casi híbridos, más allá de pequeños puntos o pequeñas empresas que lo hacen, pero porque quieren tener su exclusividad, pero por lo general es eso, es como muy estanco el negocio y la floricultura en Argentina. Me gustaría darles mi opinión también sobre esta cuestión, ¿no?, de las plantas, su rareza, el valor que se le da o no, cuando dejamos de empezar a entender que una planta, por más que sea rara o por más que sea común, es una planta. O sea, cuando dejemos también de darle valor a esas huevadas, van a bajar los precios de esas plantas. Y lo digo porque me manejo todo el tiempo con empresas que producen, empresas que venden, revenden, que tratan a las plantas como cosas, o sea, las tratan como un objeto. Y creo que desde los productores, cuando empiecen como a darle más bolilla o a cuidarlas un poco más o a darse cuenta que es un ser vivo, me parece que toda la cadena va a ir como aprendiendo. Por ejemplo, hay productores que quizás no saben los nombres de las especies y siempre existe la peluca, la astromanta, el filadendro, no sé, el peludito. Para llegar a veces a una especie no te puedes manejar con nombres científicos y ahí estoy mezclando todo. ¿Y por qué no me haces seña? ¿Para qué estás ahí? Porque no sé a dónde estás yendo tampoco. Para finalizar este video me gustaría hacer como una pequeña reflexión, ¿no? A veces es como que uno escucha a las personas que están con el tema de las plantas y que son raras y que porque es rara es mejor. Me parece que estaría bueno empezar a darle bola a la cuestión central de que son todas plantas, desde la más rara a la más común, son todas plantas. La única diferencia que existe entre una especie y otra, más allá de sus características, ¿no?, por familia, etc., la única diferencia es que hay muchas o hay pocas, y cuando hay muchas son comunes y cuando hay pocas son raras, y si tenés una planta rara sos mejor cuidador o cuidadora de plantas.
me parece que es como que hay que empezar a reflexionar un poco. Cuando uno suma una planta a su casa, está sumando un ser vivo. Y a veces es como que eso queda en un segundo plano. Queda como que todo es para Instagram, todo es para mostrar a YouTube, todo es para mostrar a los demás, para impresionar a los demás. Y es como, a veces digo, basta, empecemos a cuidar las plantas, quizás. Es mi opinión, ¿no? Como que desde la que vale 10 pesos a la que vale 10.000 pesos, me parece que todas requieren el mismo cuidado. Y generalmente es como que yo trabajando en un vivero siempre escucho como que quieren las rarezas. Están todos como empecinados con quiero esa planta más rara, quiero... Lo cual me parece bien porque cuando estéticamente te gusta algo, pero cuando pasa eso a veces se transforma como en un objeto, como en un mueble, ¿viste? Esto queda lindo en aquel sector y ya. Y no, es una planta, es un ser vivo, tiene necesidades, hay que cumplírselas y no te hace como más vivo, como más inteligente, ni más, no sé, más bueno o buena o buene tener una planta más rara o menos rara. Es una huevada. Obvio que a todos nos gustan las plantas que vemos en Instagram, pero eso hace que el foco se corra y quizás no le demos bola a un montón de especies, como decía antes, que en el país están, que en el país se producen y se producen a baja escala porque alguien decide que eso no es ornamental. En parte también somos nosotros, que no lo exigimos de alguna forma, ¿no? Así que bueno, para finalizar, quiero agradecerles por mirar, no, cualquiera, quiero una tía. Ese fue como un pequeño análisis de lo que yo pienso, basado en mi experiencia y en mi comunicación con proveedores, acerca de por qué algunas especies son más caras que otras. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Bye.